Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Ginés Paula Mendoza Escobar y en esta ocasión junto con mi compañero líder Lascano les venimos a hablar acerca del cambio climático y sus efectos en la biodiversidad de anuros del Amazonas. Bueno, a manera de introducción decimos, que para nadie es un secreto que el cambio climático está afectando la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas en todo el mundo. Y las regiones tropicales bajas son particularmente preocupantes porque los organismos que viven en la región experimentan temperaturas cercanas a sus límites térmicos. Sin embargo, aún no está claro cómo y si las especies de las tierras bajas tropicales pueden hacer frente a la tasa esperada del calentamiento global, dado que se espera que los hábitats de bosques tropicales de tierras bajas se vuelvan más cálidos en las próximas décadas. Con base a esta información recaudada, nos hemos planteado la siguiente pregunta-problema, la cual lleva por nombre: ¿cómo se encuentra caracterizada la comunidad de anuros del Amazonas según su morfometría, temperatura y elevación en la que se encuentran? Como primer objetivo general, determinar cómo está caracterizada la comunidad de anuros del Amazonas según su morfometría y su microhábitat. Nuestro primer objetivo específico: cómo se encuentra asociada las distintas familias de anuros del Amazonas en términos de actitud térmica y evaluar la influencia de las variables ambientales sobre la morfometría y composición de ranas del Amazonas según el tipo de microhábitat. Con base a estos objetivos, nos hemos planteado las siguientes hipótesis. Nuestra primera hipótesis nula, que no existe ninguna asociación en las distintas familias de anuros del Amazonas en términos de actitud térmica. Nuestra otra hipótesis alterna, que existe asociación en las distintas familias de anuros del Amazonas en términos de actitud térmica. Nuestra otra hipótesis nula, que las variables ambientales no influyen en la morfometría y composición de las ranas del Amazonas según su microhábitat. Y nuestra otra hipótesis alterna de que las variables ambientales influyen en la morfometría y composición de las ranas del Amazonas según su microhábitat. Bueno, nuestra metodología y el área de estudio correspondiente al desarrollo de la investigación es la Estación Biológica Los Amigos, la cual se encuentra ubicada en la región de Madre de Dios en Perú. Presenta unas coordenadas de 12 grados 34 minutos con 7 segundos al sur y 70 grados 05 minutos y 57 segundos al oeste, con una elevación de 250 metros. Para el desarrollo de esta investigación se contó con una base de datos Anuros Amazonas propia de la investigación realizada por Bob May y colaboradores en el 2019. Y entre el 2012 y el 2017 se estudió lo que eran las comunidades de anfibios y se describió tanto el sitio de estudio como el clima local y la fauna de anfibios, obteniendo datos sobre la distribución de altura de las especies sobre el gradiente altitudinal, que va desde los 200 metros hasta los 3.800 metros. Las temperaturas diarias en Los Amigos mostraron que las temperaturas máximas del aire en el 2015 hasta el 2017 fueron consistentemente más altas que el promedio desde que comenzó el registro en el 2000. Por lo tanto, el conjunto de datos lo que buscaba determinar era el grado de conservadurismo en la tolerancia al calor y al frío en 56 especies de ranas de las tierras bajas del Amazonas, y con ello predecir lo que era la vulnerabilidad de las especies al cambio climático. Bueno, a continuación tenemos nuestra primera tabla, donde podemos observar las variables asociadas a la matriz. Y para el análisis de estos datos se trabajarán estadísticos multivariados como lo son el NMDS y el PSA, el cual evaluarán las relaciones que presentan los factores ambientales en la composición morfológica de los anuros del Amazonas en cuanto a su microhábitat. Y con el análisis del componente principal, o en sus siglas en inglés PSA, se realizará un análisis exploratorio de los datos, grupos de variables o características
media sobre un conjunto de observaciones n con la intención de obtener predicciones sobre una variable respuesta y asociada. En este caso, la variable respuesta será microhábitat. Bueno, a continuación tenemos nuestra primera figura, la cual lleva por título Significancia de los componentes según el método de vara quebrada. Bueno, esta gráfica lo que nos muestra es la importancia de los componentes según el método de la vara quebrada. Las varas grises, estas representan la inercia capturada por cada eje y la línea roja representa pues la vara quebrada según Brocken. Bueno, entonces, en esta primera gráfica se observa la relevancia de los ejes, la cual está determinada en la medida que la barra quebrada se solape, así, se solape junto a las barras grises, es decir, representando la inercia. Por lo tanto, se logra apreciar que los tres primeros componentes, este, son los que aportan mayor información en cuanto a su inercia. No obstante, aunque el tercer componente tiende a tocar la vara quebrada, es el primer y segundo eje, estos dos, los que realmente se pueden considerar como apropiados para interpretar el análisis de mis datos, dado pues el alto grado de solapamiento. Tenemos nuestra segunda figura, nuestro análisis de componente principal. Aquí, al hacer la revisión global de esta figura, se deduce que el conjunto total de las variables en base a la información recolectada representa un 74,8%, es decir, hacer la sumatoria del componente 1 y 2. Siendo el componente 1, es decir, el que está asociado al eje X, el más representativo, con un total de 47,8%, en comparación con el componente 2, con un 27%, siendo el eje Y el que menos captura información de los datos en cuanto a los dos componentes. En base a su microhábitat, se evidencia que la gran mayoría de las especies, en el caso de Micanopy, esta, aquí la única que se puede apreciar, se relaciona inespecíficamente en la parte media del dosel, es decir, en la parte arbustiva del bosque, y específicamente en el microhábitat ground, suelo, están las especies que habitan en suelos. Para el caso de Understory, observamos que estas viven en los sotobosques, en hierbas, en pequeños arbolitos o arbustos. No obstante, hay especies que se encuentran por fuera de nuestro microhábitat, como por ejemplo la especie 11, la 8, la 23, lo que se puede llegar a concluir que son especies que se encuentran en la parte más alta del bosque, es decir, con preferencia a las alturas. A su vez, observamos que existen especies que intercalan su hábitat, como es el caso de la 32, la 29, que son ranas que pueden vivir tanto en suelo como en sotobosque. Y esto se da porque presentan una actitud biológica superior a las demás, por el simple hecho de habitar en diferentes lugares. Bueno, aquí cada número es un punto y representa una especie. Estos puntos, entre más cercanos estén unos de otros, más cercanos son las especies en cuanto a las variables. En este caso, las que están relacionadas al microhábitat ground, es decir, al suelo, la especie 21, la 14, la 15 y la 22, estas se encuentran bastante relacionadas de acuerdo a los vectores y a la longitud de su flecha de más min y BMI. La especie 34, esta especie, es una especie que presenta una tolerancia al calentamiento mayor al resto. En el microhábitat Understory se destacan dos vectores, que son rango y la altura media sobre el suelo. Bueno, aquí
Las variables que están cerca a la especie, que son la 19, la 37, la 27, la 17, la 8, la 11, son las especies que están bien descritas por estos factores. Aquí también podemos observar que los vectores G-min y Z-min representan un ángulo abierto y su correlación es negativa. Para el caso de las variables más bin y bmin, su ángulo es cerrado. Entonces, aquí este tipo de relación es lineal positiva, al igual que la variable WTV y thermal bridge. Aquí podemos observar lo que significan cada una de estas variables. Bueno, en nuestra tercera gráfica, la cual lleva por título Gráfica de contribución del eje 1, aquí, bueno, podemos observar que este representa la dimensión 1, es decir, la que está asociada al eje X, y se aprecia que las primeras 5 variables, estas thermal bring, WTW, más min, Bmin, Ctmin, las primeros 5 representan mayor significancia en cuanto a la composición biológica y morfológica de los anuros, ya que sobrepasan la media. Buenas tardes, queridos compañeros, querida profesora. Aquí les voy a presentar un poco sobre la figura 4, que es una gráfica de contribución en el eje 2, en el eje de la Y, con una composición del 20%. Vamos a ver en el eje de las X algunas variables como la altura media sobre el suelo, el índice de masa corporal, mínimo crítico térmico medio, la masa corporal media, la amplitud térmica, el rango de elevación y la tolerancia al calentamiento. Podemos ver que en la figura 4 se hace un énfasis en la dimensión 2 y esta está representada por el eje Y. En cuanto a las 3 primeras variables, se evidencia que son mayormente significativas en la composición biológica y morfológica de anuros, en comparación a las demás variables, debido a que sobrepasa la media. A su vez, se aprecia que el segundo componente, la variable más contribuyente, es la altura media sobre el suelo, y el menos representativo es la tolerancia a la temperatura. En la tabla 2 podemos analizar el tipo de correlación que presentan las variables en el caso de amplitud térmica y la tolerancia al calentamiento. Se evidencia una relación lineal positiva, muy marcada y estadísticamente significativa, siendo estas variables importantes para el estudio del caso, al igual que las variables masa corporal media y el índice de masa corporal medio, la cual presentan una correlación lineal positiva moderada. Para el caso de el mínimo crítico térmico medio, su relación es lineal negativa, pero moderadamente significativa. Nuestra tercera tabla muestra que la variable índice de masa corporal medio presenta un tipo de relación lineal positiva moderada, pero estadísticamente significativa. Y la variable altura media sobre el suelo tiene una relación lineal negativa fuertemente marcada. A su vez, se observa que las variables mínimo crítico térmico medio y masa corporal media poseen una relación lineal positiva débil, con un nivel de significancia menor al 0,05, lo que significa que son variables que no aportan casi información para nuestro estudio. Para probar nuestras hipótesis usamos el test de Bartlett, donde nos indica que no existe homogeneidad de varianza en cada una de las variables analizadas, ya que el p-valor está por debajo del 0,05, siendo mi p-valor inferior a mi alfa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ya que las variables son desiguales, indicándonos que mis datos están correlacionados de forma lineal significativa. En la tabla 5, el gráfico de NMSDS
nos indica que la agrupación de las especies de acuerdo con las familias, en el caso de la especie 34,3 y 29, debido a sus características biológicas y ambientales, se relacionan con la familia Bufonidae. En la tabla 6, el diagrama de Shepard, en este gráfico las salidas evidencian un buen ajuste de los datos al modelo, brindando una buena representación de las distancias entre las especies, dado su abundancia. Con solo dos dimensiones, adicionalmente, el diagrama de Shepard muestra una función creciente con un mejor ajuste para un escalamiento multidimensional, no métrico. El R es 0,999 frente a un métrico de R de 0,999. Gracias.